Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía acceso a un sistema de juego? O, My Hero System. O su traducción al español, mi sistema de héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dr.Katz. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 28. Liberarse. La noche anterior al enfrentamiento. En su sueño, Ibara flotaba plácidamente entre las nubes, con sus alas parecidas a enredaderas brillando contra el etéreo paisaje. El sereno silencio del cielo la reconfortaba, un marcado contraste con la ajetreada vida de la Academia OA. Al aterrizar suavemente sobre una nube esponjosa, su paz se vio interrumpida abruptamente por una figura oscura que se materializó tras ella. Con un movimiento rápido, la rodeó con un brazo por la cintura y la derribó a la nube. Sobresaltada, Ibara alzó la vista y vio al demonio Brócoli. La versión retorcida y onírica de Izuku, con ojos salvajes y cuernos puntiagudos y diabólicos. Su mirada era hambrienta, inquietantemente intensa. Lo empujó, con la voz teñida de acusación y miedo. Demonio del desierto, intentando tentarme. Sonrió con malicia, su actitud era inquietante. ¿Qué pasa? Ya me lo mostraste todo antes. Es hora de que reclame lo que quiero, dijo con voz baja y amenazante mientras se acercaba y le ponía una mano bajo la barbilla. Ibara luchó contra la parálisis del miedo que la atenazaba en el sueño, girando la cabeza desafiante. Pecador, siseó, con una voz que denotaba repulsión y desafío. El demonio soltó una risita, sus acciones atrevidas e indeseables mientras le daba una palmada en el trasero. Oh, sí, soy un pecador, y tú también, querida, se burló. Su rostro se enrojeció de ira y vergüenza. Le lanzó un manotazo, pero él lo detuvo sin esfuerzo, sosteniendo su suave mano contra su mejilla mientras la otra permanecía bajo su barbilla. Una mujer tan hermosa y fuerte como tú, y lo único que haces es ocultar quién eres en realidad. ¡Qué vergüenza! Vive un poco, diviértete conmigo, vamos. Ibara negó con la cabeza enérgicamente, con voz firme. Soy devota de Dios. Su sonrisa se amplió aún más al besarle suavemente la mejilla. Y estoy enamorado de mujeres hermosas como tú. Pequeñas cosas con las que podría jugar, le susurró seductoramente al oído, su aliento cálido contra su piel. Ella retrocedió, con el ceño fruncido. No me dejaré tentar, declaró con firmeza. Soltó una risita suave, un sonido que resonó ominosamente a su alrededor. Quizás no lo creas, pero creo que te estás conteniendo. No es así. Decidida, Ibara lo apartó con sorprendente fuerza, empujándolo hacia la nube. No me estoy conteniendo. Se lo entrego todo a Dios, replicó, con la voz cargada de convicción. El demonio ladeó la cabeza, con una expresión burlona y compasiva. Tú se lo das todo a Dios, pero ¿qué te da Dios a ti? Lecciones dolorosas, ¿eh? Ambos sabemos cuánto sufres. Sus palabras la dejaron atónita, pero su determinación se mantuvo firme. Sufro porque me desvío del camino de Dios, afirmó. Con un movimiento rápido y sigiloso, se abalanzó sobre ella por detrás, atrayéndola hacia sí. Sus manos, audaces, levantaron ligeramente su vestido, dejando al descubierto las cicatrices que desfiguraban su figura, por lo demás etérea. Un pajarito en una bandada. Cada tentación, cada extravío, deja una cicatriz, ¿no es así? Murmuró, mientras sus dedos recorrían con delicadeza, pero con cierta intromisión, las líneas de sus antiguas heridas. Ibara se mantuvo firme, aferrándose al vestido contra su pecho, con la mirada fija en el demonio que seguía atormentándola en sus sueños. Eso es porque me alejé de Dios, por eso me pusieron estas cicatrices. Fue mi culpa, declaró con una mezcla de desafío y resignación.
La expresión del demonio se suavizó, una tristeza inusual apareció en sus ojos mientras replicaba con suavidad. No es tu culpa. Nunca es tu culpa. Eres humano. Ivara se detuvo, sorprendida por su tono. Suave y comprensivo, un contraste total con su aspecto temible. Su determinación flaqueó por un instante, pero rápidamente se recompuso. Soy humana, pero debo ser mejor, insistió, con la voz temblorosa por la firmeza. El demonio negó con la cabeza, la tristeza transformándose en una dolorosa empatía. Ivara, eres bondadosa. Me duele ver esas cicatrices en tu cuerpo. Todos nos desviamos tarde o temprano. Nadie es perfecto, porque si lo fueran, serían Dios, ¿no? No te impongas esto, este castigo que crees merecer. No deberías aceptarlo. Se puso de pie con mayor firmeza. Prefiero aceptarlo antes que sucumbir ante ti y convertirme en pecadora. ¿Eso es lo que ves de mí? ¿Un pecador? Preguntó el demonio, acercándose, su figura difuminándose en los bordes y sus rasgos monstruosos suavizándose. ¿Acaso no ves la bondad que he mostrado a los demás? ¿No ves el bien que les he brindado, las sonrisas que he dibujado en sus rostros? ¿Lo has visto, verdad? Preguntó, implorando comprensión con voz implorante. Ivara evitó su mirada, sus propias convicciones luchando contra la inesperada bondad de sus palabras. Solo estás usando a esas mujeres como tus juguetes. No voy a permitirlo. No debo. Las protegeré, las liberaré, declaró, con la voz teñida de una mezcla de miedo y determinación. Mientras el demonio se acercaba, su forma cambió drásticamente. Los cuernos se retrajeron, la cola desapareció y la sonrisa amenazante se desvaneció. Colocando suavemente su mano bajo la barbilla de ella, la obligó a mirarlo. ¿De verdad soy un demonio para ti, o soy un humano que intenta ayudar a los demás, pero no puedes verlo porque no encaja en el plan de tu Dios? Ella retrocedió, con el corazón dividido. No sé qué intentas hacer, admitió, suavizando su voz. Sonrió, con una expresión sincera y amable que parecía disipar los vestigios de la pesadilla. Solo quiero ayudar a la gente. Quiero ser un héroe, ¿sabes? Esas dos chicas necesitaban ayuda, y yo les ofrecí mis servicios. Ivara se giró para mirarlo, con el rostro conmovido al ver la bondad y la dulzura en sus ojos, su actitud tranquila y relajada, como si le extendiera palabras suaves. Sin embargo, negó con la cabeza y volvió a apartar la mirada. No, solo los estás utilizando, y te lo demostraré, y te derrocaré, afirmó, señalándolo con el dedo desafiante. Extendió la mano y tomó con delicadeza el dedo que ella señalaba hacia su pecho. No te preocupes, algún día me libraré de las cicatrices, dijo con una tierna sonrisa, y sus palabras resonaron en su mente. Mientras la luz de la mañana se filtraba por su ventana, Ivara se incorporó, llevándose la mano al pecho, abrumada por el peso del sueño. ¿Había sido solo un sueño o un reflejo de sus miedos y deseos más profundos? La pregunta la atormentaba mientras se preparaba para el día, con el recuerdo del final, a la vez suave e inquietante, del sueño resonando en su mente. Desayuno matutino. Mientras el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del orfanato, Ivara se movía con gracia y destreza en la cocina, impregnando el aire con el aroma de los huevos cocinándose. Allí encontraba paz, sirviendo a los niños que acudían a ella no solo en busca de alimento, sino también de consuelo y guía. Sonreía al ver cómo los niños recogían con entusiasmo los huevos en sus platos, mientras ella servía con destreza el arroz en los cuencos antes de unirse a ellos en la larga mesa del comedor. Un hombre con alzacuellos bajó las escaleras. Su presencia era imponente pero a la vez reconfortante. Se acercó a la mesa con una cálida sonrisa. Gracias, Ivara, por preparar la comida, dijo con voz de una suave autoridad. Ella asintió con voz suave. Gracias, padre, por guiarme por el camino correcto. Sí, con mucho gusto, hijo mío. Ahora, oremos, respondió, extendiendo las manos hacia quienes estaban a su lado. Un respetuoso silencio reinó en la sala mientras todos se tomaban de las manos e inclinaban la cabeza en oración antes de comenzar la comida. Mientras comían, la expresión del sacerdote, antes afable, se transformó en una de preocupación. Ivara, tenemos que hablar, dijo bruscamente, lo que la dejó paralizada, con el cubierto suspendido en el aire. La mirada de su padre era inquietante, intensa. ¿He hecho algo inapropiado?, preguntó Ivara, con la voz apenas un susurro, cargada de ansiedad. He estado preocupado por ti, continuó, ignorando inicialmente su pregunta.
He oído que has estado susurrando el nombre de alguien mientras duermes. ¿Has tenido pensamientos impuros? Su tono ahora era inquisitivo, exigiendo la verdad. Su corazón latía con fuerza, la tranquilidad de la mañana se hizo añicos. Ninguno, por supuesto. Solo tuve un encuentro con un chico en la escuela, eso es todo. Es un pecador, protestó rápidamente, con la esperanza de disipar cualquier duda sobre su integridad. Pero en lugar de tranquilidad, el golpe seco de una mano contra la mesa resonó en la habitación, haciendo que todos se sobresaltaran. El padre se puso de pie, con movimientos deliberados, mientras caminaba lentamente detrás de Ibarra, posando las manos sobre sus hombros. Su tacto era pesado, su presencia abrumadora. ¿Me lo estás contando todo, niña? Insistió, con voz baja y firme, pero llena de una intensidad que le erizaba la piel. Ella tembló bajo su mirada, tartamudeando. Sí, sí, padre. Se inclinó más cerca, su aliento frío rozando su oído. Porque algunas noches te he oído pronunciar su nombre con lujuria. ¿Te importaría explicarme qué tipo de sueños has tenido? Ibarra bajó la mirada, con una profunda vergüenza que le teñía las mejillas. Lo siento mucho. Por un momento me dejé llevar por la pasión. Lo siento muchísimo, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. El padre apretó el puño, su voz apenas un susurro, pero llenó el espacio a su alrededor con un aire escalofriante. Date la vuelta, ordenó. Temblaba, incapaz de moverse, con el cuerpo paralizado por el miedo y el peso de sus supuestos pecados. Ya veo, qué vergüenza, murmuró el padre con voz teñida de decepción. Sus pasos resonaron en la silenciosa habitación mientras se alejaba de la mesa, regresando instantes después con una caja vieja y desgastada que colocó pesadamente sobre ella. Ve al armario y reza 10 veces para que Dios te salve, ordenó solemnemente. Ibarra asintió, con el corazón apesadumbrado por el temor y la resignación. Extendió las manos temblorosas para abrir la caja y retrocedió ligeramente al ver el flagelo latino, un látigo utilizado para la penitencia. Respiró hondo para serenarse, se quitó la chaqueta y la camisa, preparándose para el acto de contrición. Mientras se recogía el cabello para apartarlo de la espalda, Ibarra susurró una plegaria, con una voz que denotaba temor y fervor, pidiendo perdón y fortaleza. Luego, con una mueca decidida, chasqueó el látigo sobre su espalda. El sonido resonó con fuerza en el espacio reducido. Cada golpe iba acompañado de un leve gemido de dolor, pues su firme determinación de no flaquear la mantenía con el brazo inmóvil hasta completar su penitencia. Cuando terminó, abrió la puerta del armario, con el rostro pálido y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El padre le puso la mano suavemente en la espalda, y su tacto irradiaba una luz suave y sanadora. Mientras las heridas físicas se cerraban, dejando solo leves cicatrices, él entonó. Estos son recordatorios de tu pecado. Una vez que seas pura, los borraré, pero ese camino es largo, especialmente ahora. Te ordeno que te enfrentes a este demonio de frente, que le pongas en su lugar. La animó con voz suave, intentando infundirle valor y determinación. Lo haré, padre. En el nombre de Dios, lo haré, respondió Ibarra, esbozando una sonrisa que parecía sincera y genuina para cualquiera que la observara. Sin embargo, bajo esa superficie, bullía una tormenta de emociones. Ira, frustración y un creciente resentimiento se mezclaban con la firme decisión de cumplir lo que ella consideraba su misión divina. Tras reincorporarse a su asiento en la mesa del desayuno, terminó su comida en silencio, mientras su mente repasaba los dolorosos acontecimientos y el inminente enfrentamiento del que se le había acusado. De vuelta en la azotea. Mientras veía a Izuku desaparecer en la distancia, Ibarra reflexionaba sobre sus próximos pasos. Estaba decidida a salvarlo de su supuesta pecaminosidad, a demostrarse a sí misma y a su padre que podía superar este desafío y a redimirse no solo a sí misma, sino también a Izuku. Ibarra se mantuvo firme en su estrategia. El bosque que tenía en mente era denso y extenso, perfecto para el tipo de batalla que imaginaba. Necesitaba tomar la delantera preparando el terreno con su don. Escribió apresuradamente una carta a Izuku, indicándole cómo llegar a un bosque apartado cerca del parque, un lugar donde planeaba desafiarlo y demostrar sus convicciones. Terminó de almorzar y regresó a clase. Tras dejar la carta en el escritorio de Izuku, asistió a sus clases con una energía inquieta, con la mente puesta constantemente en el inminente enfrentamiento. En cuanto sonó el timbre final, se apresuró a ir al parque. El parque.
Utilizando su peculiaridad, manipuló las enredaderas bajo tierra, creando una red de trampas y puntos de ataque ocultos desde los que podía lanzar sus ataques. Satisfecha con sus preparativos, se puso su traje de heroína y esperó. Izuku llegó puntual, con la carta en la mano, vestido con su característico traje verde de la Yakuza. Sus ojos se abrieron ligeramente al verla. Vaya, estás preciosa hoy, la halagó con un toque de diversión en la voz. Ibara sintió que se le subía el rubor a las mejillas, pero rápidamente se recompuso. Me alegra ver que no te escapaste. Ahora bien, ¿vas a aceptar tu castigo como un hombre o vas a huir como un pecador? Lo desafió con tono firme. Izuku sonrió, imperturbable ante su semblante severo. Creo que simplemente voy a, ya sabes, darte una paliza y llevarte a pasar un buen rato, respondió con naturalidad, mostrando una confianza evidente. Se burló, con la voz cargada de desdén. Pervertido, acusó bruscamente. Se encogió de hombros, con expresión despreocupada. Mira, sinceramente, el otro día derroté a toda la clase, incluyendo a algunos alumnos de tercer año. ¿Crees que un combate individual contra mí es una buena idea? Preguntó, genuinamente interesado en su seguridad. Su sonrisa era casi maníaca mientras replicaba con fervor. Ah, ¿crees que me importa derrotarte? Tengo el poder de Dios de mi lado, declaró, señalándolo dramáticamente. Izuku soltó una risita, con evidente diversión. ¿Acaso no tenías el poder de Dios de tu lado la última vez que peleamos? Hizo una pausa, y el momento se tornó inesperadamente cómico. Sí, lo hice, pero, ya sabes, hoy tengo más a Dios de mi lado, respondió, tratando de mantener su fachada seria. Izuku no pudo evitar reírse, pues encontraba encantadora su mezcla de entusiasmo e ingenuidad. Eres linda, dijo, el comentario escapándosele mientras se preparaba para su ataque. Esa fue su señal. De repente, el suelo se agitó mientras enredaderas brotaban desde todas direcciones, impulsadas por su feroz determinación de atarlo. Izuku, ahora en estado de alerta máxima, esquivó con rapidez, abriéndose paso entre las enredaderas con impresionante agilidad. Sus movimientos eran fluidos, prueba de su entrenamiento y habilidad natural, mientras sorteaba el ataque que ella orquestaba. Mientras las enredaderas se agitaban a su alrededor, la agilidad de Izuku lo mantenía justo fuera de su alcance. Cada salto y esquiva era una combinación perfecta de gracia y precisión. No pudo evitar lanzarle algunos comentarios juguetones, con un tono ligero y burlón a pesar de la intensidad de su duelo. ¿Sabes? Te ves muy linda cuando estás así de enérgica, dijo, esquivando hacia un lado cuando una enredadera rozó el lugar donde acababa de estar. El rostro de Ibara se enrojeció de irritación, o quizás de vergüenza, ante su comentario. No me desvíes de mi camino, demonio. Mi decisión está en manos de Dios. Replicó con brusquedad, invocando más enredaderas en un intento aún más feroz por atraparlo. Izuku soltó una risita, genuinamente divertido por su mezcla de fervor y nerviosismo. Pero es difícil no admirar tanta dedicación y ferocidad, bromeó, con los ojos brillando de picardía mientras esquivaba por poco otra enredadera. Eres realmente adorable, esforzándote tanto por vencerme. Deja de llamarme así. Espetó Ibara, sintiendo que su frustración aumentaba mientras sus mejillas se enrojecían aún más. No estaba acostumbrada a ese tipo de provocaciones, sobre todo en medio de una pelea, y la estaban desconcentrando. Cuando otra enredadera se abalanzó sobre él, Izuku la esquivó con un baile y, para sorpresa de Ibara, acortó rápidamente la distancia entre ambos. Se detuvo a centímetros de ella, con una sonrisa pícara en el rostro. «¡Qué mona eres por atreverte a atacarme!», susurró, rozándole la oreja con el aliento antes de retroceder rápidamente, evitando un golpe de represalia. Ibara se quedó desconcertada, con el corazón acelerado por razones que no quería admitir. «No me pongas a prueba, Izuku. Mi misión es justa», exclamó, intentando recuperar la compostura, aunque otra parte de ella respondía a su cercanía y a la calidez de sus palabras. Izuku esquivó otra enredadera y la miró con una suave sonrisa. Lo sé, lo sé. ¿Pero acaso un hombre no puede apreciar la fuerza y la belleza de su oponente? Es decir, no todos los días tengo la oportunidad de tener un duelo como este. Ibara frunció el ceño, confundida por sus palabras. Estaba decidida a verlo como una tentación más que vencer, pero el respeto que él sentía por su fuerza, incluso en broma, era difícil de ignorar. Solo lucha, Izuku. Insistió, con un tono casi suplicante, mientras le lanzaba otra ráfaga de enredaderas.
Cuando Ibarra cerró los ojos, una silenciosa plegaria brotó de sus labios, implorando perdón por haber recurrido a tácticas tan desesperadas. Manipuló sus enredaderas con una concentración tensa, su cabello ondeando a su alrededor mientras éstas levantaban muros, creando un denso capullo a su alrededor. Las enredaderas no solo servían de barrera, sino también de trampa, listas para atacar ante la menor provocación. Izuku, al observar su intensa concentración, silbó en voz baja. «Te estás esforzando al máximo, ¿eh?» Reconoció la trampa, claramente tendida, con Ibarra aparentemente vulnerable para atraerlo. Sonrió, con una mezcla de admiración y cautela en el rostro. Sabiendo perfectamente que era una trampa, decidió seguir adelante, confiado en su capacidad para sortear cualquier obstáculo que ella le presentara. Mientras corría hacia ella, el rostro de Ibarra alternaba entre expresiones de disgusto, resignación y determinación. «Lo siento, Dios», gritó, con una voz que denotaba desafío y culpa. Izuku, desconcertado por su disculpa, se concentró en acortar la distancia, preparándose para esquivar las enredaderas que intuía que brotaban bajo la superficie. Pero entonces, sucedió lo inesperado. A escasos metros de distancia, sus ojos se fijaron en la expresión inesperadamente vulnerable de Ibarra, con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos, reflejando una compleja mezcla de emociones. Fue entonces cuando se percató de que la tela que había cubierto modestamente su pecho ahora estaba en el suelo. Su reacción fue instantánea. Una sonrisa avergonzada iluminó su rostro y, como respuesta instintiva a la sorpresa, comenzó a sangrar por la nariz. Antes de que pudiera recuperarse o retroceder, unas enredaderas lo envolvieron rápidamente, atrayéndolo hacia sí. Ibarra, con el rostro marcado por la vergüenza más que por el triunfo, se apresuró a recoger su vestido y se cubrió. «Pervertido», exclamó con vehemencia, con la voz temblorosa, mientras lo estrellaba contra los árboles cercanos con sus enredaderas. «¿Cómo te atreves a mirarme así?» Más atónito por el giro de los acontecimientos que por la agresión física, Izuku logró exclamar. «¿Me llamas pervertido? Tú fuiste quien me mostró los pechos». Su tono era de incredulidad, una mezcla de confusión y vergüenza que teñía sus palabras. El rostro de Ibarra se sonrojó aún más, y la indignación brilló en sus ojos. «Fue un accidente, provocado por la trampa. Lo hice por una causa justa, por Dios, no para tu retorcido entretenimiento». Su intercambio de palabras continuó, el ambiente cargado de tensión e intenciones malinterpretadas. Con un movimiento rápido de muñeca, Ibarra lanzó a Izuku por los aires, estrellándolo contra los árboles con un estruendo que resonó por todo el bosque. Sorprendentemente, parecía más desconcertado que herido, sacudiéndose las hojas y la corteza de la ropa mientras recuperaba el equilibrio. «Parece que he ganado», declaró con una mezcla de triunfo y alivio, observándolo atentamente en busca de cualquier señal de lesión real. Izuku la miró con una ceja arqueada. «De acuerdo», respondió con calma, sabiendo perfectamente que podría escapar de su agarre con mínimo esfuerzo si quisiera. «¿Y cuál es mi castigo?», preguntó, siguiéndole el juego. Ibarra lo pensó detenidamente, con expresión seria. «Debes rezarle a Dios mientras te castigo», dijo, mientras una de las enredaderas se enroscaba alrededor de su mano, tomando la forma de un látigo. «Vale, comenzó Izuku, escapándosele una leve risita a pesar de la situación. «No creo que estas cosas raras sean lo que Dios quiso». «No es nada pervertido», protestó Ibarra con vehemencia, con el rostro aún más rojo. «Es disciplina». «Eso parece», bromeó Izuku con ligereza, intentando disipar la tensión con humor, aunque era muy consciente de lo extraña que se había vuelto su interacción. «Te mostraré mi devoción a Dios», declaró Ibarra con firmeza, girándose para mostrar su espalda desnuda. Las cicatrices que surcaban su piel resaltaban bajo la tenue luz, cada una testimonio de sus duras penitencias. La actitud juguetona de Izuku se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de preocupación y asombro. «Mira, esta es mi devoción a Dios. Este es el fruto de mi determinación», declaró, confundiendo su horror con desaprobación. Sin embargo, mientras ella hablaba, la expresión de Izuku se ensombreció, su sonrisa se transformó en una mezcla de pura malicia y evidente ira. El cambio fue tan repentino que Ibarra retrocedió ligeramente. Su voz se hizo más grave, autoritaria y furiosa, mientras le hacía una pregunta escalofriante. «¿Quién te hizo esto?». Ella vaciló, visiblemente conmocionada por su intensidad. Yo, sí.
Necesitaba castigarme por tener pensamientos pecaminosos, confesó, bajando la mirada, incapaz de mirarlo a los ojos. No, no lo hiciste. Nadie se haría esto a sí mismo. Dime la verdad, insistió Izuku con voz firme, sin dejar lugar a evasivas. Necesitaba esto, insistió débilmente, con la voz apenas un susurro. Este era mi castigo por tener pensamientos pecaminosos. Con un simple movimiento de muñeca, la telequinesis de Izuku aflojó ligeramente las enredaderas. Creando garras alrededor de sus manos, cortó sin esfuerzo las ataduras restantes, liberándose. Saltó por los aires, acortando la distancia entre ellos en un instante. Las enredaderas de ella se agitaron con pánico, pero él las contrarrestó con un uso preciso y controlado de la técnica del puño romperrocas de corriente de agua, desgarrando las enredaderas mientras caían inofensivamente al suelo. No estoy enfadado contigo, dijo una vez que se puso a su lado, con un tono más suave, pero quien quiera que te haya hecho esto, tienes que decírmelo ahora. No puedo, susurró, me hizo prometer que no lo haría. Las manos de Izuku le sujetaron suavemente la barbilla, obligándola a mirarlo. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una profunda tristeza y preocupación. Es mi cuidador, admitió finalmente, con la voz quebrada por el peso de su confesión. ¿Cómo se llama?, preguntó Izuku con un tono amable pero insistente. Hizo una pausa, con un temblor en la voz, al responder. Katsuro Yamada. ¿Y qué es exactamente lo que te hace hacer? ¿Te ha tocado de alguna manera? ¿Te ha hecho algo más? Las preguntas de Izuku brotaron sin cesar, cada una cargada de urgencia y una feroz protección. Las preguntas de Izuku se intensificaron, cada una ahondando en la oscura realidad en la que Ibara estaba inmersa. Pero Ibara se puso a la defensiva, insistiendo en que no era asunto suyo. Me estoy acercando a Dios, argumentó, con una voz que denotaba desafío y desesperación. Te están lavando el cerebro, replicó Izuku, con una expresión que mezclaba frustración y preocupación. Estás intentando lavarme el cerebro, replicó ella, firme en su creencia en las intenciones de Katsuro Yamada. Está usando la religión para dar rienda suelta a sus retorcidos sueños fanáticos, replicó Izuku, intentando romper su negación. No, no lo es. Se preocupa por mí. Es el único que se ha preocupado por mí, exclamó, con la voz quebrada por la emoción. No entiendes lo que es ser huérfana, estar sola y abandonada por tu familia. Él es el único que me acogió. Me ayudó a convertirme en una heroína para poder difundir la palabra de Dios y salvar a otros. ¿Acaso tu Dios quiere que te tortures?, insistió Izuku, suavizando su tono mientras intentaba llegar al fondo de su tormento. Sé que él no lo haría, murmuró, más para sí misma que para él, pero lo hago por él porque soy una buena soldado, soy una buena... Basta. La interrumpió Izuku bruscamente, perdiendo la paciencia al ver el desgaste físico y emocional que su devoción le estaba causando. Mírate. ¿Este dolor, es esto lo que quieres? Retrocedió, con los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas contenidas. No lo sé, solo sé que debo ser digna de Dios. Debo ser pura, gimió, mientras las enredaderas que los rodeaban se tensaban instintivamente al desbordarse sus emociones. Izuku siguió adelante, ignorando el dolor mientras las enredaderas se clavaban en su carne. La alcanzó y la estrechó contra sí en un fuerte abrazo. Para, por favor, susurró con voz quebrada por la emoción. No tienes que poner excusas. Estás sufriendo. Lo veo. Siento no haberlo visto antes, pero lo arreglaré ahora mismo. Tienes que decirme si está usando a alguien más. Abrumada por su compasión y la profunda intimidad del momento, Ibara se derrumbó por completo, sus defensas se desmoronaron mientras escondía el rostro en su pecho. Hay otros, vivimos en un orfanato, confesó entre sollozos, su cuerpo temblando con cada revelación. Te llevaré allí, prometió Izuku con voz firme. La abrazó mientras ella liberaba años de angustia reprimida, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Lo detendremos juntos. Ya no estás sola, Ibara. Y nunca más lo estarás, le aseguró Izuku, con los ojos humedecidos al sentir el peso de su confianza y su dolor. Mientras Izuku sostenía a Ibara con delicadeza, buscó su teléfono para pedir ayuda. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, Mei se le adelantó con su propia llamada, informándole que ya había capturado imágenes de las cicatrices de Ibara con las cámaras mecánicas con forma de araña que había desplegado discretamente a su alrededor. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Mei por teléfono, con una voz que denotaba una mezcla de preocupación y disposición.
Hagámoslo según las reglas. Hay niños involucrados, respondió Izuku tras un momento de reflexión, con la mirada firme y decidida. Involucremos a las autoridades competentes. La llevaré a la comisaría para que declare. Después, necesito llamar a mi madre y pedirle un favor, añadió, dejando entrever la gravedad de la situación y la necesidad de apoyo legal y emocional para Ibara y posiblemente otros niños. Colgó el teléfono y volvió a prestar atención a Ibara, que se había quedado dormida profundamente en sus brazos. Le ajustó el vestido para asegurarse de que estuviera bien cubierta y le puso su chaqueta encima para que estuviera más abrigada y discreta. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de Mei con indicaciones sobre a dónde debía dirigirse. Le respondió rápidamente con un gracias y, con cuidado, levantó a Ibara en brazos, cargándola como a una princesa, mientras se dirigía por los tejados hacia la comisaría. Al aterrizar frente a la comisaría, el detective Naomasa Tsukauchi los esperaba, ataviado con su característica gabardina. Izuku despertó suavemente a Ibara mientras se acercaban al detective. Solo tienes que decir la verdad y todo saldrá bien, le aseguró con dulzura. Al despertar, Ibara se sintió un poco confundida y se tomó un momento para orientarse. Al darse cuenta de cómo la sostenía Izuku, se sonrojó profundamente, pero se puso de pie por sí sola, asintiendo con la cabeza. Sí, lo haré, afirmó con voz firme a pesar del rubor en sus mejillas. Luego se giró para mirar al detective Tsukauchi, quien la saludó con una sonrisa cálida, aunque algo seria. Hola, Ibara. Soy el detective Tsukauchi. Estamos aquí para ayudarla y nos tomamos esto muy en serio. Por favor, cuando esté lista, entremos y nos lo puede contar todo. Ibara asintió solemnemente y siguió al detective Tsukauchi dentro de la comisaría, mientras que a Izuku le pidieron que esperara en el vestíbulo. Izuku observó cómo Ibara entraba con el detective Tsukauchi, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Se sentó en una silla para esperar y sacó su teléfono con un profundo suspiro. Dudó un instante antes de marcar el número que conocía demasiado bien. El de su madre, Inko. En cuanto contestó, su voz se llenó de la calidez habitual y un toque de sorpresa. Oh, ¿qué pasa? Normalmente no llamas. Izuku respiró hondo, con la voz quebrada. Mamá. Sé que no estamos en nuestro mejor momento, pero sin duda estamos mejorando, y sé que estamos reconstruyendo nuestra relación, pero necesito que me hagas un favor. Si es caro, yo pagaré lo que necesite. Inko tardó un momento en asimilarlo. Ya veo. ¿Se trata de Eri? Está demasiado preocupada. Rápidamente corrigió. No se trata de Eri. Se trata de una compañera de clase. Ha sufrido abusos por parte de su cuidadora y no tiene dónde quedarse. El sistema de protección infantil no es suficiente. Pero si pudieras venir a la comisaría y ofrecerle refugio hasta que sea mayor de edad o hasta que encontremos un hogar adecuado para ella. Hubo una pausa en la llamada. Inko vaciló, visiblemente afectada por la gravedad de la petición. Izuku, sé que quieres ayudar a tu amiga, pero estás pidiendo mucho. Estamos hablando de adoptar a alguien. No creo que sea una buena idea. Además, esto te ha salido de la nada. Izuku apretó el teléfono con más fuerza, la frustración y la urgencia se hacían notar en su voz. Sabía que su petición era desmesurada, e incluso quizás irrazonable. Por un instante, consideró si debería haber actuado de otra manera, tal vez con más firmeza con la cuidadora o haber buscado otra solución. Pero entonces pensó en los otros niños, pequeños probablemente como Eri. Mira, lo entiendo. Lo siento, empezó Inko, pero antes de que pudiera terminar, Izuku, abrumado por la frustración y la necesidad de actuar con rapidez, le colgó. Apretó el teléfono con fuerza, buscando alternativas en su mente. Revisó sus contactos y marcó otro número. El teléfono sonó solo una vez antes de que Hiro contestara. Oye, Hiro, necesito tu ayuda, comenzó Izuku sin preámbulos, con tono urgente. Izuku, llámame Kyoka. Somos buenos amigos, así que quizás deberíamos tutearnos, insistió. De acuerdo, Kyoka aceptó Izuku rápidamente, con una urgencia palpable en su voz. Necesito tu ayuda. Una de nuestras compañeras ha sufrido abusos por parte de su cuidador. No quiero decir quién es por teléfono, pero necesita un lugar seguro donde quedarse. ¿Podrías hablar con tus padres? A ver si puede quedarse con ustedes. Yo me haré cargo de los gastos. Hubo una pausa en la llamada mientras Kyoka asimilaba la información. Su respuesta fue airada y llena de la rabia propia del rock and roll. Un imbécil estaba abusando de una de nuestras compañeras,
¡Qué barbaridad! Bueno, estás en la estación, ¿verdad? Iré con mis padres. 50 minutos después, Kyoka llegó a la comisaría acompañada de sus padres, Kyotoku y Mika. Izuku los saludó con una expresión que mezclaba alivio y ansiedad. Kyoka, guiando a sus padres, exigió saber toda la historia. Izuku lo explicó todo. Las cicatrices en la espalda de Ibara, cómo su tutor religioso la había obligado a autolesionarse como una forma de devoción retorcida. Los detalles indignaron a los tres. Kyotoku, su padre, apretó los puños y sugirió que fueran a darle una paliza. Izuku esbozó una leve sonrisa ante el comentario. Ojalá pudiéramos, pero hay otros niños involucrados. Es mejor dejar que las autoridades competentes se encarguen, dijo con tono serio. Se puso de pie e hizo una profunda reverencia, mostrando su gratitud. Gracias por venir. Sé que les pido mucho, sobre todo porque acaban de conocerla. ¿Podrían, por favor, darle refugio? Entonces, en un momento de desesperación, Izuku se arrodilló y se postró en el suelo. Balbuceó. Es una buena chica, tiene toda una carrera como heroína por delante. Es amable y gentil, aunque tenga algunas ideas retorcidas por culpa de ese hombre. Sé que hay bondad en ella. Su voz temblaba mientras enumeraba todas las buenas cualidades que se le ocurrían, sus manos temblaban por la intensidad de su súplica. Kyotoku se agachó y le dio un ligero golpecito en la nuca a Izuku. Mirándolo con una mezcla de diversión y lástima, dijo. Chico, ya decidimos acogerla. Levántate, esto es bastante vergonzoso, y se rió entre dientes, tocándose la mejilla en tono de broma. Izuku alzó la vista, sintiendo un gran alivio. Se puso de pie rápidamente, secándose las lágrimas que habían comenzado a brotarle por la intensidad del momento. Muchas gracias, dijo con la voz quebrada por la emoción. Kyotoku le dio un fuerte abrazo. No tienes que darnos las gracias, chico. Es lo correcto. Ayudarla es lo mínimo que podemos hacer. Ahora forma parte de la comunidad, de la familia. Mika asintió y añadió. Estará a salvo con nosotros. Arreglemos todo con las autoridades y llevémosla a casa. Juntos, coordinaron con el detective Tsukauchi para garantizar que se implementaran todas las medidas legales y de protección necesarias para Ibara y los demás niños del orfanato, poniendo en marcha un plan para proporcionarles un entorno más seguro y propicio para su desarrollo. Mientras Ibara esperaba en la sala de espera, un torbellino de pensamientos la invadía. Dudaba si estaba tomando la decisión correcta, cuando la puerta se abrió y entró el detective Tsukauchi. «¿Irás con ellos?», dijo con suavidad, señalando con la cabeza hacia la puerta donde esperaba la familia Hiro. Los ojos de Ibara se abrieron de sorpresa al ver entrar a Kyoka Hiro y a sus padres. Ver a su compañera de clase, la aficionada al rock and roll, no hizo sino aumentar su confusión. «¿Qué hacen aquí?», murmuró con voz apenas audible. «Estamos aquí porque Izuku nos contactó, buscando un lugar seguro para ti», explicó Kyoka. «Las autoridades traerán tus cosas después de que arresten a tu antiguo tutor. Por ahora, vivirás con nosotros». Ibara estaba atónita, una mezcla de alivio y aprensión la invadía. No sabía cómo reaccionar, si debía sonreír o dejar escapar las lágrimas que amenazaban con brotar. Mientras se preparaban para marcharse, miró a Izuku, que los esperaba afuera. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora mientras ella se acercaba. «Hola, ¿todo está bien?», preguntó Izuku al notar su vacilación. Abrumada por la gratitud y el repentino cambio en su vida, Ibara lo abrazó con fuerza, sorprendiéndolos a ambos. «Gracias», susurró, con la voz amortiguada contra su hombro. «No fue nada», respondió Izuku, sonrojándose ligeramente pero sonriendo. «Me alegra que estés a salvo. Nos mantendremos en contacto y mañana te ayudaré a comprar ropa nueva». «Gracias de nuevo», dijo, separándose del abrazo. Con una sonrisa tímida, siguió a los Hiros fuera de la estación. Mientras caminaban, los Hiros entablaron una conversación amena con ella, intentando que se sintiera cómoda. «¿Tocas algún instrumento?», preguntó Kyotoku con una sonrisa amigable. «No, bueno, yo solía cantar», respondió Ibara tímidamente. La familia se iluminó al escuchar su confesión. «Oh, tenemos otra cantante en la familia. Sin duda te pondremos a prueba cuando lleguemos a casa», exclamó Mika con entusiasmo. «Kyoka, acompáñala a la habitación de invitados y asegúrate de que se encuentre bien», le indicó Kyotoku a su hija. «Claro que sí. Incluso le enseñaré a tocar la guitarra como un virtuoso», exclamó Kyoka con entusiasmo mientras caminaban hacia su casa.
El entusiasmo de Kyoka le dibujó una leve sonrisa en el rostro a Ibara mientras se dirigían a la casa de los Hiro, y Izuku se despidió de ellos con la mano. Al día siguiente, después de clase. Cuando Ibara abrió la puerta, se sorprendió al ver a Izuku allí de pie con una sonrisa decidida. Oye, ¿te acuerdas de la apuesta de ayer? La haré, así que salgamos hoy, anunció alegremente. Ella vaciló, sintiendo una oleada de protesta surgir en su interior. Izuku, ya has hecho tanto, no tienes que... La interrumpió con una risita suave, tomándole la mano con seguridad. Te avisaré cuando haya terminado, dijo, guiándola hacia afuera con un agarre tranquilizador. Ella asintió, intrigada por lo que le depararía el día. Mientras caminaban hacia la tienda de ropa, Izuku inició una conversación informal para aliviar cualquier tensión persistente. ¿Qué tal te ha ido? ¿Te estás adaptando a la vida con los Hiro? Ibara soltó una risita. Está bien, solo me estoy acostumbrando a escuchar la música del diablo, hizo una pausa, corrigiéndose rápidamente. Quiero decir rock and roll. Lo siento, es que, ya sabes. Izuku le puso una mano reconfortante en el hombro, con expresión comprensiva. No tienes que disculparte. Estuviste bajo la influencia de ese tipo durante mucho tiempo. Te llevará un tiempo acostumbrarte a tu nueva vida. Ella sonrió cálidamente ante su empatía. Sí, gracias, respondió mientras continuaban su paseo. Pronto llegaron a la tienda de ropa. El local estaba muy bien iluminado, con percheros repletos de prendas que prometían un nuevo comienzo en más de un sentido. Izuku la guió por los pasillos, señalándole prendas que podrían encajar con su nuevo ambiente influenciado por el rock and roll. ¿Y bien, tienes algún color o estilo favorito que quieras explorar? Preguntó Izuku, sacando algunas prendas del perchero. Ibara lo pensó un momento, mientras sus ojos recorrían la tienda. No sé, algo cómodo, tal vez. Nunca antes había tenido la oportunidad de elegir por mí misma. Precisamente por eso estamos aquí, respondió Izuku, seleccionando algunas prendas más. Busquemos algo que te represente, no algo que alguien más haya dictado. Ibara asintió pensativa mientras las palabras de Izuku resonaban en ella. Busquemos algo que me represente, repitió, con un tono de voz que denotaba emoción e incertidumbre. Comenzó a examinar las perchas, tocando las telas, considerando cada prenda no solo por su estilo, sino también por lo que podría representar en su nueva vida. Mientras se probaba distintos conjuntos, Ibara experimentó con estilos muy alejados de su habitual vestimenta reservada. Sacó varios vestidos del perchero, muchos de ellos en tonos verdes que le recordaban tiempos más tranquilos, pero otros más atrevidos y osados. Un vestido en particular tenía un escote más pronunciado, dejando al descubierto sus piernas, lo que hacía que Izuku se sonrojara cada vez que la miraba. En tono de broma, captó su mirada avergonzada. Te pillé mirando, señor pervertido, bromeó, con una sonrisa pícara en el rostro. El rostro de Izuku se puso aún más rojo. Yo solo me estaba asegurando de que te quedarán bien, balbuceó, apartando la mirada rápidamente. Ibara rió suavemente, disfrutando de la conversación informal. Luego se probó un atuendo de inspiración rockera, con chaqueta y pantalones de cuero, tacones altos y lápiz labial verde oscuro. El look era completamente diferente a todo lo que había usado antes. Se recogió el cabello en una larga coleta y se miró en el espejo. Vaya, esto es raro, murmuró para sí misma, ladeando la cabeza mientras observaba su nueva apariencia. Los pensamientos de su antiguo cuidador, desaprobador y severo, le vinieron a la mente, pero rápidamente los apartó. Esto es lo que usa la gente normal que no tiene restricciones, se dijo a sí misma, intentando disfrutar de la libertad que le brindaba esta nueva vida. Cuando vio el reflejo de Izuku en el espejo, su mirada parecía fija en algo. Siguiendo su mirada, se dio cuenta de que la estaba observando, o más específicamente, su trasero. Rápidamente se cubrió con las manos y se giró para mirarlo con una ceja arqueada. ¿Espiando propiedad privada, eh? El rostro de Izuku se puso aún más rojo. No. Solo estaba, asegurándome de que todo, ya sabes, encajara bien, balbuceó, visiblemente avergonzado. Ibara soltó una risita y se retiró al vestuario, con las mejillas sonrojadas. Bueno, supongo que puedo quedármelo, murmuró para sí misma, divertida y algo halagada por su atención. Tras cambiarse de ropa, salieron de la tienda con las bolsas a cuestas. A pesar de sus protestas, Izuku insistió en pagarlo todo. Estás comenzando una nueva etapa, Ibara.
Considera esto un regalo de bienvenida a tu nueva vida, dijo, entregándole las bolsas con una sonrisa amable. Gracias, Izuku, dijo ella, sintiendo una mezcla de gratitud e independencia. Mientras se alejaban de la tienda, Ibara se sintió un poco más ligera, un poco más libre y tal vez incluso un poco emocionada por lo que les deparaba el futuro. Mientras paseaban por las bulliciosas calles, Ibara llevó a Izuku a una encantadora heladería repleta de dulces. Sus ojos brillaron de emoción al señalar la vitrina llena de coloridos helados. Siempre he querido probar uno de estos, exclamó con asombro. ¿Nunca has probado el helado? Preguntó Izuku, sorprendido por su revelación. Negó con la cabeza, con la mirada fija en los helados. No, no los he visto. ¿Y esos? Señaló hacia una vitrina de pasteles, ¿son pasteles? Se ven tan diferentes de los que he visto en los libros. Sin duda te invitaremos a algunos, declaró Izuku con una cálida sonrisa. Probaron varios sabores de helado, y la reacción de Ibara al probar por primera vez una bola fría y dulce fue impagable. Una mezcla de deleite y sorpresa por el dolor de cabeza que sintió después. Izuku no pudo evitar capturar el momento con su teléfono, tomando fotos de ella probando diferentes pasteles y luchando contra el inevitable dolor de cabeza por el frío. Te las enviaré al teléfono, dijo, riéndose de sus expresiones. Ella lo miró con cierta timidez. No tengo teléfono. Antes tenía una tableta vieja, pero la usaba principalmente para buscar información, para intentar encontrar algo que te hiciera daño, admitió, disculpándose inmediatamente después. No hay problema, respondió Izuku con un tono ligero y comprensivo. Vamos a comprarte un teléfono. Visitaron una tienda de telefonía cercana donde Izuku la incluyó en su plan y la ayudó a elegir un nuevo teléfono inteligente. Al sostener el dispositivo en sus manos, su sonrisa se ensanchó. Ese pequeño aparato tecnológico simbolizaba una nueva conexión con el mundo que la rodeaba, un mundo que se volvía más acogedor a cada minuto. Una vez configurado el teléfono, Izuku le envió las fotos de su aventura en el postre. Ibara revisó las imágenes, cada una de las cuales le producía un poco más de alegría que la anterior. Esto significa mucho para mí, Izuku. Gracias por hoy, ha sido más divertido de lo que he sido en mucho tiempo, dijo con voz sincera. Me alegra mucho verte sonreír así, respondió Izuku, devolviéndole la sonrisa. Te mereces disfrutar de las cosas, descubrir lo que te gusta y lo que no te gusta sin miedo. Familia Hiro. Mientras Izuku acompañaba a Ibara de regreso a la casa de los Hiro, el cielo se había oscurecido adquiriendo tonalidades de púrpura intenso y ámbar, y la fresca brisa vespertina los acariciaba. Al llegar a la puerta, le entregó las bolsas con una cálida sonrisa. Quería asegurarme de que todo estuviera bien, dijo, entregándole un sobre. Aquí tienes algo de dinero extra, por si acaso. No tienes que usarlo, pero si alguna vez necesitas algo, no quiero que te preocupes. Ibara miró fijamente el sobre, apretando los dedos mientras lo observaba. La calidez de su voz, la forma en que la cuidaba, su amabilidad sencilla y sincera, le conmovieron profundamente, de una manera que no comprendía del todo. Sintió cómo se le subía el calor a las mejillas mientras reprimía sus emociones. Izuku se dio la vuelta para marcharse, despidiéndose con la mano con indiferencia. Tengo algunas cosas que hacer, pero... Antes de que pudiera terminar, unas enredaderas brotaron de su cabello y se enroscaron alrededor de su torso. Su cuerpo se sacudió a mitad de camino al ser jalado hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par, confundido. Oye, ¿qué está pasando? Balbuceó, completamente desprevenido. El corazón de Ibara latía con fuerza y no sabía qué le había pasado. Antes de que él pudiera pronunciar palabra, ella lo acercó más. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, su respiración entrecortada y su determinación flaqueando. Oye, lo siento. Antes de que pudiera terminar de disculparse, sus labios se estrellaron contra los de él. Su cuerpo se tensó, pero instintivamente se inclinó hacia ella, agarrándola por la cintura. Su lengua se deslizó en la de él, y él respondió de la misma manera. Sus lenguas se entrelazaron y danzaron en un ritmo lento y embriagador. La calidez del momento los inundó a ambos, el mundo se desvaneció en el abrazo de aquel beso inesperado. No sabía lo que estaba haciendo. Nunca antes había hecho algo así, pero por una vez, se dejó llevar. Tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos segundos, Ibara se retiró bruscamente, sus enredaderas retrayéndose como una serpiente asustada.
Izuku tropezó levemente, con el rostro inexpresivo por la sorpresa y los labios aún hormigueando. Fue todo lo que logró decir antes de aclararse la garganta y frotarse la nuca con torpeza. Bueno, nos vemos luego. Se quedó inmóvil, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. Sin decir palabra, se dio la vuelta y entró corriendo, cerrando la puerta tras de sí con un fuerte golpe. Apoyó la espalda contra ella, cubriéndose el rostro ardiente con las manos. ¿Qué acabo de hacer? Se deslizó hasta el suelo, mirando fijamente sus manos temblorosas mientras procesaba el torbellino de emociones que la habían invadido. En una habitación oscura. La única fuente de iluminación provenía del brillo de un monitor de ordenador, cuya inquietante luz azul proyectaba sombras en el espacio tenuemente iluminado. 3 figuras estaban sentadas en un escritorio, con los rostros ocultos por la oscuridad y una postura relajada pero atenta. En la pantalla se mostraban 3 archivos, cada uno correspondiente a una chica diferente. Con un suave clic, se abrió el primer archivo, revelando imágenes de Ibara e Izuku a lo largo del día. La salida de compras, la heladería, las conversaciones informales y, finalmente, el beso. Vaya. No me lo esperaba, reflexionó una voz, aunque la distorsión del cambiador de voz hacía imposible distinguir quién hablaba. Se abrió un segundo archivo. Este contenía instantáneas de Kyoka-Hiro, sus dedos rasgueando magistralmente su guitarra, sus bromas juguetonas con Izuku, el concierto de rock y la forma en que él tocaba la batería. Su ritmo es impecable, comentó otra voz. Me gusta su energía. Tiene buena vibra. El tercer archivo era el de Kinoko. En la pantalla se veía a la chica de los hongos cocinando en el almacén, con una expresión llena de calidez y una alegría serena. Luego aparecieron imágenes de ella con Izuku en el jardín botánico, con los ojos brillantes mientras compartía datos sobre los hongos. Por último, una instantánea de él protegiéndola cuando los matones la acosaban. Esta es la más prometedora, afirmó una voz con naturalidad. Es tímida, pero tiene agallas. Solo necesita confianza. Ah, así que eso es lo que te importa. ¿La habilidad para luchar? Se burló otra voz. La competencia en la batalla es importante, pero la personalidad también. ¿Quién es la persona ideal para él? ¿Quién lo complementa? El debate estaba a punto de intensificarse cuando, de repente, una nueva voz intervino desde detrás de ellos. Aquí está muy oscuro. Una manita se extendió hacia el interruptor y encendió las luces del techo. La habitación, antes sombría, se iluminó al instante, revelando las 3 figuras sentadas en el escritorio. Rumiu Sagiyama, Himiko Toga y Mei Atsume. Las 3 se giraron, parpadeando ante la repentina interrupción. Eri estaba de pie en el umbral, con expresión impasible. Inclinó la cabeza y sus ojos carmesí recorrieron al trío. ¿Están espiando a papá otra vez? Preguntó sin rodeos. Rumi, recostada despreocupadamente en su silla, estiró los brazos. Espiar es una palabra muy fuerte, niña. Solo estamos investigando. Himiko soltó una risita mientras hacía girar un cuchillo entre sus dedos. Sí. Después de todo, hay que vigilar a la competencia. Mei, imperturbable, continuó tecleando. Planificación estratégica. No podemos permitir que se lleven a nuestro querido Izuku sin la debida consideración. Eri se cruzó de brazos con expresión impasible. Esto es una tontería. Las 3 mujeres se miraron entre sí y luego volvieron a mirarla a ella. Mei suspiró. Está bien, mocosa. Nos has pillado. ¿Qué sugieres que hagamos en su lugar? Eri hizo un puchero, claramente exasperada. En lugar de ver vídeos de papá besando chicas, ¿por qué no? Agitó los brazos dramáticamente. ¿Hablan con él como personas normales? Himiko jadeó, llevándose una mano al pecho. Traicionada. Nuestra propia hija no cree en el arte del espionaje. Rumi puso los ojos en blanco. Tiene razón. Mei sonrió con picardía y volvió a mirar la pantalla. Oh, no te preocupes, Eri. Hablaremos con él, sin duda. Solo necesitamos un poco más de datos primero. Eri suspiró, frotándose las sienes. Los adultos son raros. Se dio la vuelta, haciendo un gesto de desdén con la mano mientras se alejaba. Da igual. No me hagas perder el sueño. Algunos sí que dormimos por la noche. El trío la vio marcharse antes de volver a mirar el monitor. Mei se crujió los nudillos.
Muy bien, chicas. Volvamos al trabajo. Analicemos. Y Miko sonrió, lamiéndose los labios. Y luego, haremos nuestro movimiento. Rumi sonrió con sorna. No está preparado para lo que se avecina. Los tres se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, listos para planear sus próximos pasos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.